señores académicos, señoras y señores. Cuando la doctora Frega me invitó a presentar The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education y comencé su lectura, observé con gran satisfacción que contenía las temáticas que, como investigadora y docente, me preocupan, o sea, las cuestiones relativas a los determinantes contextuales, los planteos de género, el medio ambiente, las diferencias, el otro, articulados todos con la educación musical. Música, educación y filosofía, una tríada relevante para la investigación y un desafío para los que organizaron y estructuraron este handbook. Es por ello que felicito al doctor Wayne Bowman, a quien no tengo el placer de conocer personalmente, y a la doctora Ana Lucía Frega, por haber logrado coronar con éxito el esfuerzo que supuso esta tarea. Dado que, según Friedrich Nietzsche, cito, la música toca directamente el corazón, puesto que es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende, cierro cita, no es necesario explicar la importancia que el handbook cobra en el ámbito de la educación musical. Es un texto valioso en sí mismo por sus contenidos y será de notoria relevancia en el ámbito de la educación musical. Y es además una invitación a reflexionar sobre la música como instancia vital y plasmación de la capacidad simbólica de los hombres. En el mundo antiguo, cito a Nietzsche, los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su Weltanschauung, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. A partir de allí, el autor del Crepúsculo de los Dioses elabora dos categorías conceptuales para filosofar sobre el poiein artístico, lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo será el dios de la bella apariencia y del conocimiento verdadero, caracterizado por la mesura y así libre de las emociones más salvajes. La mesura, el límite, será conocible, pues para respetar los propios límites hay que conocerlos. De allí el señalamiento apolíneo del conócete a ti mismo, emergente en el pensamiento socrático. Dioniso, irrumpiendo desde Asia, será el desenfreno, la desmesura, el éxtasis, el fuera de sí, la embriaguez. Y entonces la música se despojará de todas las barreras y el ritmo se transformará en la danza dionisíaca y el sonido se escuchó, cito Nietzsche, acompañado por instrumentos de viento de sonidos profundos. Siendo que, cito Nietzsche, del mismo modo que la embriaguez es el juego de la naturaleza con el ser humano, así el acto creador del artista dionisíaco es el juego de la embriaguez. Sin embargo, en la música también estará presente lo apolíneo. Cito Nietzsche, pues aun cuando la música sea también un arte apolíneo, en rigor solo lo es el ritmo. La música de Apolo es arquitectura en sonidos, y además en sonidos solo insinuados, como son los propios de la cítara. Dos dioses, dos instrumentos musicales como marcas distintivas en tantas fuentes de sonidos diferentes, la quítara apolínea y el aulos dionisíaco, representados en las ornamentaciones de las cerámicas. A su vez, cito Nietzsche, música y mito trágico son de igual manera expresión de la aptitud dionisíaca de un pueblo e inseparables uno del otro. Ambos provienen de una esfera artística situada más allá de lo apolíneo. Dioniso y la música trágica, la música de la tragedia en la que el coro ditirámbico jugaba como la voz del pueblo. Sin embargo, no todas las technai tendrán acceso a la República Platónica, pues, cito Platón, lo que está prohibido es precisamente el Meinestai, la locura. La paideia aparece en la República indisolublemente unida a la justicia y por ende al nomos, a la norma. No obstante, los planteos platónicos al respecto se centran en el rol del Estado, en tanto encargado de la formación de las mujeres, los guardianes y los gobernantes, pues el carácter de cada uno de ellos deberá conjugarse armónicamente en el seno de esa polis ideal.
A su vez, en las leyes, Platón trata el tema de la educación como un sistema organizado y legislado por el Estado, tomando para ello el modelo espartano que, según testimoniara posteriormente Aristóteles en su Ética Nicómaco, era la única ciudad griega en la cual el Estado y sus autoridades reglaban la educación. En este marco surge el tema de la paideia de los encargados de custodiar la polis, cito a Jäger, cuyas aptitudes físicas debían ser la agudeza de las percepciones de los sentidos, la presteza en apurar lo percibido y la energía en la lucha para lograr su objetivo. Sin embargo, no se agotaba en lo físico la formación de los guardianes, pues en República 376 al interrogarse acerca de qué tipo de educación se les debe dar, se considerará que, abro cita, no habrá una paideia mejor que la establecida entre nosotros desde hace tiempo y que consiste en educar el cuerpo por la gimnasia y el alma por la música. Sin embargo, la formación del alma debía preceder a la del cuerpo, pues según se pauta en la República, la música es la parte principal de la educación, porque el ritmo y la armonía son especialmente aptos para llegar a lo más hondo del alma, impresionarla fundamentalmente y embellecerla, siempre que esta educación se dé como conviene. Y así, el que haya sido educado musicalmente será el que podrá percibir la belleza, tanto en las obras de arte como en la naturaleza, desdeñando la fealdad. Sin embargo, interesado en la búsqueda de una paideia musical que permitiese el desarrollo de las capacidades adecuadas de los hombres y conocedor de la manera en que los distintos modos musicales afectarían de diferente forma el carácter, el autor de la Apología de Sócrates pautó cuáles debían corresponder a los hombres, cuáles a los niños y cuáles a las mujeres. En ese marco se distinguirá entre una música que tendía hacia la calma y la elevación, asociado a los rituales apolíneos, los sonidos de la quítara, la oda y la épica, y otro que exaltaba y llevaba al éxtasis en correspondencia con el aulos, el ditirambo y la tragedia. Por otra parte, la preocupación aristotélica por la paideia del zoon politikon, o sea, del hombre en tanto animal social y polites, se corresponde con sus planteos acerca de la virtud, o sea, la arete, y la eudaimonía. Así, en el libro octavo de su Política, Aristóteles esboza su teoría de la educación e incluye en ella a la música, afirmando que actúa sobre la voluntad y el carácter de los hombres. La educación debía estar legislada por el Estado y ser pública. En tanto tal, estaría compuesto por las letras, la música, la gimnasia y a veces el dibujo. La música, considerada ordinariamente, entretenimiento, era necesaria, pues cito, es el empleo noble de los ratos de ocio. Pese a los rasgos de no útil que se adjudicaban a la música, Aristóteles la jerarquiza en tanto ocupación de los hombres libres. Para fundamentar su parecer, recurre a un verso de Homero, cito, convidemos al festín a un cantor armonioso, y postula la música como uno de los medios para alcanzar la arete. En la teoría aristotélica, cito, la música es mímesis directa de los estados del alma, y continúa, nada hay tan poderoso como el ritmo y el canto de la música para imitar la cólera, el valor, la bondad, la templanza y todos los estados del alma, lo mismo que sus opuestos. En el apartado quinto del libro octavo de su Política, el estagirita establece la correspondencia entre los modos musicales, los ritmos y los patos del alma, pues, cito, los unos calman mientras los otros conmueven. Por ello Aristóteles continuará diciendo, y por lo tanto es imposible no reconocer el poder moral de la música, por lo cual es necesario hacer que la música forme parte de la educación de los jóvenes. También la interpretación y la composición musicales, en tanto inherentes a la educación, serán objeto de sus reflexiones. Y así dirá, puesto que para juzgar bien este arte
este arte es preciso practicarlo por sí mismo, concluyo que es necesario que los jóvenes aprendan a interpretar la música. Más tarde podrán abandonar ese trabajo manual, pero entonces serán capaces de apreciar y de gozar, como es debido, de las obras de mérito, gracias a los estudios que hicieron cuando eran jóvenes. Haciéndose eco de ciertas opiniones de la época acerca de la interpretación y con el fin de justificar sus planteos, prosigue. Respecto al inconveniente que se plantea acerca de la interpretación musical, diciendo que reduce al hombre al papel de un simple artista, basta decir que lo que conviene es exigir, para aquellos que se han formado en la virtud pública, qué cantos y ritmos se les deben obligar a aprender y qué instrumentos deben estudiar. Pues no niego que cierta clase de música produce malos efectos. Para que el estudio de la música sea verdaderamente lo que debe ser, no se ha de aspirar a formar discípulos que hayan de presentarse en concursos y a enseñar a los jóvenes vanos prodigios de interpretación. De estas delicadezas del arte, solo debe tomarse lo necesario para sentir la belleza de los ritmos y de los cantos, y para tener un sentimiento más completo para apreciar la música que el vulgar, que se produce aún en algunas especies de animales y en la muchedumbre de esclavos y niños. En este breve atravesamiento histórico, buscando introducirnos en algunos de los conceptos claves del Handbuch, no podemos dejar de mencionar a Plotino, filósofo platónico que en cuanto tal en el siglo III después de Cristo diría: la retórica, la música y las artes que cautivan el alma modifican a los hombres volviéndolos mejores o peores. Señores, The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education presenta las investigaciones de un grupo de especialistas que, convocados por los doctores Wayne Bauman y Ana Lucía Frega, investigan acerca de una temática novedosa en el terreno de la educación musical, cuál es su articulación con la filosofía. Materia poco desarrollada en América del Sur, constituye una avanzada en el terreno del pensamiento en torno a los interrogantes que se plantean en la contemporaneidad acerca de las posibles contribuciones de la filosofía a la educación musical. Parafraseando palabras de los editores, podría decirse que no hay área de la práctica profesional en la educación musical que no resulte beneficiada con los aportes que la investigación filosófica hecha realice. Postulando que las preguntas son más importantes que las respuestas, consideramos que la pregunta axial en torno a la cual giran los capítulos del libro es: ¿cuál es el aporte que la filosofía puede hacer al futuro de la educación musical? 26 capítulos conforman el Handbook, que en una relación de autonomía y articulación temática se agrupan en 6 secciones, donde se suceden diferentes cuestiones con discursos inclusivos de ítems tales como el contexto, las diferencias, los valores, la descolonización, el género y la posmodernidad, entre otros. En una suerte de arco conceptual, los doctores Wayne Bauman y Ana Lucía Frega desarrollan las cuestiones acerca de las contribuciones de la filosofía a la educación musical en la introducción y en los capítulos inicial y final, en los cuales surge nuevamente la pregunta como instancia motor para la producción de conocimiento. Postulan que en tanto práctica, la filosofía adquiere las características de una empresa colectiva, de modo tal de contribuir a la elaboración interdisciplinaria de una base común para una educación musical susceptible a los cambios y dispuesta a la renovación continua, por ende no universal ni descontextualizada. Este es uno de los aportes más importantes de los estudiosos convocados por los editores. El transitar por aquellas cuestiones no consideradas por una educación musical abstracta y no abierta a disensos. La intencionalidad de este transitar estaba ya presente en los recorridos profesionales y conceptuales de los doctores Bauman y Frega, lo cual explica su decisión de construir este edificio conceptual que es el Handbook. Por todas estas razones, este texto es ya referente obligado e instancia de consulta para todos aquellos que transitamos por el arduo camino de la educación musical y nos preguntamos acerca de cómo articularla con los problemas que en la cotidianeidad,
y lo institucional determinan nuestras vidas personales y profesionales. Enfrentándose a una problemática intrincada, cual es la interrelación teoría y práctica en la educación musical, los doctores Baumann y Frega postulan la necesidad de que ambos interjueguen, conjugando un todo, de modo tal que ninguna se agote en un intento fútil de supremacía o solipsismo. Y aquí nuevamente encontramos las marcas de quienes, con su labor profesional y de investigación, continúan trabajando para fundamentar una educación musical que, como paideia contemporánea, forme no solo profesionales de la música, sino también hombres libres comprometidos con su tiempo. Atravesando las distintas temáticas en torno a las cuales se agrupan los capítulos del Handbook, nos encontramos con un recorrido conceptual en la que, en sucesión continua, se van disponiendo las investigaciones, en las cuales se trabaja sobre los aportes que la filosofía puede hacer a la educación musical, de modo tal que se reemplacen hábitos y rutinas no analizados por otros cuidadosamente estudiados y las prácticas no reflexivas por otras dinámicas en correspondencia con los contextos en que se inscriben. El desafío planteado lleva a sostener la importancia de considerar el tiempo, el espacio y las circunstancias que marcan las respuestas, que no serán definitivas, sino provisorias y sujetas a revisión, atendiendo a otras preguntas y evidencias. Dado que la música es un fenómeno sonoramente musical y socialmente sonoro, y que el oyente musical es a la vez un sujeto individual y un ser social multidimensional, dos especialistas proponen la inclusión de la investigación sociológica, la Soma Aesthetic, los estudios feministas y la teoría crítica, entre otros, en las consideraciones de la educación musical, de modo tal de construir un discurso más inclusivo. En otro de los capítulos se incursiona en el tema del lenguaje, que en tanto ambiguo y simbólico exige que se precisen los significados de las palabras educación y filosofía. Para ello se recurre al concepto derridiano de deconstrucción. A partir de allí surge otro de los tópicos centrales de las investigaciones, la posible relación dialéctica entre lo performático y lo conceptual. El primer término de esta díada se enlaza con lo corporal, instancia inevitable en cuanto se trata de la interpretación musical. Y enhebrado con este, surge el tema del género, en tanto, según Julia Kristeva, será el sitio de la experiencia de las mujeres. Estos puntos serán objeto de la nueva musicología, interesada también por el perceptor, en tanto comprendido en el concepto de performance. Esta sección se cierra con un atravesamiento por una cuestión que enlaza esta sección del Handbook con la siguiente: la pérdida de vigencia de la inmanencia y la incomodidad que ésta produce en la actualidad. Por ello, se plantea la posibilidad de combinar los supuestos de la filosofía en relación a la educación musical con aquellos correspondientes de la sociología y los que jerarquizan la consideración del arte y la música como medios para concientizar al hombre respecto de sus capacidades simbólicas. En la segunda sección, el tema planteado por los doctores Baumann y Frega es la naturaleza y los valores de la música. Si recorremos los 5 capítulos que la conforman, nos internamos en el aprender a vivir la música. Allí se indaga acerca de la incidencia de la educación musical en la conformación de una relación entre los sonidos y el yo. Aparece entonces una cuestión por demás importante, la relación de símpatos, en tanto coexperienciar la música, como sentimiento válido tanto para la interpretación como para la composición y la percepción musicales. En busca de precisar y enriquecer el terreno de la educación musical, los doctores Baumann y Frega convocan a una especialista que investiga acerca del significado que la educación musical tiene en Japón. Así, tras realizar un paneo por la situación de la educación musical en su país, expone los desafíos a los cuales se enfrenta esta disciplina. Y el recorrido por otras culturas continúa con las prácticas de la enseñanza musical en Persia, insertan las pautas de la tradición.
Asimismo, en búsqueda de entretejer una urdimbre base para reflexiones posteriores en torno al planteamiento de una educación musical constantemente abierta a la transformación y la renovación, se construye sobre la base del concepto de devenir propuesto por Félix Guattari y Gilles Deleuze, la tríada educación, música, devenir, que permitirá postular, como muy bien ha dicho el académico, una educación musical en proceso de llegar a ser, o sea, en continua conformación, uno de los temas que preocupan especialmente a los doctores Bauman y Frege. No obstante, estos no soslayan otra cuestión vinculada desde la antigüedad a la música, su posible eficacia terapéutica y su relación con la educación musical. Así, lo grupal en el hacer música es propuesto como medio para superar el aislamiento y la alienación creciente de la vida moderna. Las dificultades íncitas a la profesión de la educación musical llevan a los especialistas a investigar acerca de sus objetivos. Y si bien el educar podría ser considerado, tal cual señalara el académico, como una profesión imposible, la educación musical reviste características de más imposible aún, dada la complejidad del entramado en que se inscribe. Sin embargo, es necesaria e imprescindible para la formación del ser humano. Por otro lado, la perspectiva filosófica acerca de la educación musical en las escuelas de Latinoamérica responde a los planteos convocantes de los editores. La propuesta de la educación musical y la educación de la sensibilidad como componentes vitales de la educación moral a partir de las propuestas de Friedrich Schiller y John Dewey, será una respuesta a la pregunta acerca si la educación musical debe tener objetivos. En el recorrido establecido por los doctores Bauman y Frege es clara la jerarquización que buscan realizar de la importancia de una educación musical dinámica, en continuo proceso de conformación, abierta, en búsqueda continua y reflexiva, y del valor que cobra la filosofía en este derrotero. La interpretación del Guqin es el punto a partir del cual el especialista convocado explica la relevancia en la cultura china de la música, en tanto formadora del carácter, en tanto medio para disciplinar las inclinaciones naturales del hombre. Inmersa en una mentalidad de unidad cuerpo-mente, la música en China siempre, como bien señalará el académico que me precedió en la palabra, fue concebida en términos éticos. Y continuando con estos enlazamientos, se proponen reflexiones sobre las diferentes teorías éticas, anclando en los efectos posibles de una ética de las consecuencias aplicada a la educación musical. En esta suerte de recorrido por las temáticas tratadas en el Handbook, llegamos de esta manera a los capítulos en los cuales sus autores exponen acerca de la incidencia de la educación musical en los procesos de creación y percepción musicales. A partir de la filosofía y el cognitivismo, se destaca nuevamente la música como formadora del carácter. Si bien la importancia de la filosofía en la educación musical ya fuera tratada exitosamente por el Dr. Wayne Bauman en su Philosophical Perspective of Music de 1998, el especialista convocado trata la interrelación de la filosofía y la educación en las aulas y los talleres, buscando entablar relaciones entre la filosofía teórica y los profesionales de la educación musical como una nueva perspectiva a partir de la cual considerar el enseñar y el aprender música. En el capítulo destinado a considerar la aplicación de la heurística a la composición y la educación musicales, se recurre a los planteos de Theodor Adorno sobre el conflicto creativo, en tanto determinado por la confrontación entre el compositor y los materiales heredados de la tradición. A su vez, un relato acerca de los Songcatchers permite al especialista indagar metafóricamente sobre la composición musical y su enseñanza, especulando a su vez sobre los beneficios que reportaría a los profesores para guiar a sus Songcatchers de pasar algún tiempo en las montañas. Las preocupaciones acerca del nihilismo postmoderno y su incidencia en los diseños curriculares musicales se plasman en las reflexiones acerca del administracionismo tendiente a reemplazar
la idea de una educación musical con toda la complejidad filosófica inherente al término. Asimismo, la cuestión relativa al multiculturalismo plantea en el ámbito de la música desafíos a la posibilidad de una música transcultural. Por otra parte, el rol de la hermenéutica en la educación musical plantea la posibilidad de una nueva práctica enmarcada en contextos extensivos y complejos, en la cual está implicado el reconocimiento del otro y los valores propios de las diferentes culturas. En el mismo marco aparece otra problemática contenida implícitamente en los objetivos expuestos en la introducción del Handbook, la descolonización de la práctica filosófica en la educación musical. Para ello, la autora del capítulo correspondiente plantea el papel desempeñado por la filosofía en el colonialismo epistemológico que atraviesa a la educación musical, aún marcado por concepciones iluministas. Sin embargo, el concepto de educación musical, al igual que el de la educación, está situado culturalmente, lo cual le permite adquirir significaciones distintas según el contexto de emergencia. A ello debe añadirse la importancia de la música en la construcción de la identidad individual, colectiva, de género, cultural, nacional y aún la identidad académica. Una filosofía descolonizada genera preguntas y lleva a plantear nuevas formas de producción del conocimiento en la educación musical. A su vez, la investigación acerca de la filosofía del lugar y su posible incidencia en la transformación de la educación musical muestra la actualidad de los temas considerados a lo largo del Handbook. El lugar es cuestión de la subjetividad y así está estrechamente ligado a la experiencia. Los lugares son construcciones socioculturales, fluidos, en estado de devenir continuo, aunque también son estables, hechos y rehechos por las prácticas sociales. Hacemos y somos hechos por los lugares en los que vivimos y actuamos. La oposición formalidad-informalidad constituirá el eje de uno de los capítulos finales del Handbook. En él se elabora un modelo metafórico con el cual analizar las propuestas que ambos términos de la díada ofrecen a la educación musical. Finalmente, y acorde a una de las preocupaciones más actuales y acuciantes de la humanidad, se propone como tema la posibilidad de una educación musical cuya currícula responde a las exigencias de la justicia social y la sustentabilidad ecológica. Para ellos se sugieren o bien el cambio o el fortalecimiento del rol de la filosofía en la educación musical y el papel de la investigación filosófica en las clases de música para contribuir al cambio social y al cuidado del medio ambiente. En el capítulo final, los doctores Baumann y Frega se interrogan acerca del futuro de la filosofía en la educación musical, atendiendo a que en los últimos años se cobró conciencia acerca de la naturaleza sociocultural de la práctica musical, lo cual llevó a que en la actualidad se hable de músicas, o sea, de la música en plural, reconociendo que las distintas músicas están haciendo cosas distintas. De este modo se pasó de lo que podía denominarse un universalismo estético a un pluralismo musical, lo cual supone considerar la música como acción y no como artefacto, más como práctica que como identidad, como diversa y plural más que como única y uniforme. De este modo, la música transitará por los caminos de la pluralidad, la contingencia y la reflexividad. También plantean la posibilidad de una filosofía aplicada en la cual los principios derivados de la filosofía especulativa y la filosofía normativa son aplicadas a las prácticas y las acciones. Por último, los doctores Baumann y Frega explicitan su posición frente a uno de los dilemas con los que nos enfrentamos día a día los investigadores, lo tradicional y o lo actual. Y enfatizamos este y o porque consideramos que en la respuesta que ofrecen a la disyuntiva se encuentra el quid del Handbook, considerar las diferencias pero también lo similar, o sea, articular la tradición con la actualidad.
por todo ello, por su contribución para lograr una educación musical acorde a los tiempos en que vivimos, por no soslayar problemas, por no amedrentarse ante las dificultades. Gracias nuevamente, doctores Wayne Bowman y Ana Lucía Frega. Señores y señores, gracias.